Barcelona, 30 de mayo, F. La pandemia de la COVID-19 y la crisis económica asociada a ella han tenido un impacto sobre las finanzas de la Generalitat que alcanza ya los 6.091,3 millones de euros desde que estalló la pandemia. Según datos recabados por EFE, esta es la factura total provocada por la crisis del nuevo coronavirus desde marzo del año pasado hasta finales de abril de 2021, los últimos datos actualizados de los que dispone el Departamento de Economía de la Generalitat. Este balance incluye, por una parte, los gastos generados por la pandemia, como los sanitarios, los realizados en las residencias, las ayudas y subvenciones a sectores afectados por ella, así como otros costes asociados a esta crisis, y por otra, la merma de ingresos, ya que con la pandemia cayó la recaudación de tributos propios y cedidos y también disminuyeron ingresos de entidades y cánones, casi 4.800 millones en 2020 y unos 1.300 millones en 2021 en concreto. La pandemia generó el año pasado un impacto en los presupuestos de 4.761,4 millones de euros, de los cuales 3.638,2 millones correspondieron a gastos y otros 1.123,2 millones por la vía de los ingresos. De enero a abril de este año, el impacto total de la pandemia sobre el presupuesto las cuentas prorrogadas de 2020 es hasta el momento de 1.329,9 millones, el resultado de sumar los 1.306,8 millones de euros de gastos acumulados en estos 4 meses y otros 23,1 millones de impacto en ingresos, es decir, de merma de ingresos. La caída de ingresos se explica, principalmente, por el descenso de viajeros en el transporte público y, en menor medida, por la reducción de tasas y precios públicos de la Generalitat y de otros entes y empresas públicas derivada de la reducción de la actividad económica, argumenta el Departamento de Economía en su último informe mensual de ejecución del presupuesto. Con todo, la Generalitat prevé un incremento de recursos a final de año gracias a las transferencias extraordinarias para financiar prestaciones sociales y proyectos de reactivación económica, y apunta que crecerán los ingresos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, por ejemplo. En cuanto a los gastos provocados por la pandemia en estos 4 meses de 2021, el gasto directo, es decir, el sanitario y el asociado a las residencias, supuso 419,2 millones, mientras que el indirecto o el inducido fue de 887,6 millones de euros. Las ayudas superan de largo al gasto SANITARIO a pesar de que la pandemia sigue generando un cuantioso gasto, su origen ha cambiado, ya que en 2020 el grueso del gasto era de carácter sanitario, y ahora el monto destinado a ayudas y subvenciones supera ampliamente al gasto de carácter sanitario. El cambio de tendencia pone de manifiesto que se ha superado la parte más crítica de la pandemia y ahora la economía catalana busca volver a la normalidad de la mano de la vacunación. En concreto, si en 2020 el gasto sanitario supuso un total de 2.141,4 millones de euros incluyendo en esta cifra 112,6 millones de las residencias, es decir, un 58,8% del gasto total, en lo que va de año hasta abril el gasto directo generado por la pandemia, sanitario y sociosanitario, suma 419,2 millones, un 32% del total. La partida de subvenciones y ayudas a sectores perjudicados por las restricciones de la pandemia sumó en apenas 4 meses un total de 711,26 millones, superando así de largo lo destinado a gasto sanitario. De hecho, el importe en estos 4 meses se acerca a las ayudas y subvenciones otorgadas en todo el año pasado, que fue de 880 millones. Pendientes del nuevo plan de ayudas y del presupuesto. De hecho, el Govern, que acaba de constituirse y ahora tiene al frente del área económica a Jaume Giró, un exdirectivo de la Caixa, tiene pendiente decir cómo repartirá los aproximadamente 993 millones en ayudas estatales por la pandemia que le corresponde gestionar. El anterior Govern, también formado por ERC y JXCat, anunció a finales de enero un plan trimestral, de enero a marzo, con ayudas para afectados por la pandemia por valor de 618 millones, y dijo que elaboraría planes de choque trimestrales. Por otra parte, el nuevo Govern todavía no ha hecho estimaciones acerca de qué impacto presupuestario puede tener la pandemia este año, tanto en gastos como en ingresos. Agencia EFE.